Hola queridos amigos, tuve un pequeño problema con mis gafas, se me averiaron, pero eso no va a ser pretexto para no leer y reflexionar sobre un cuento muy hermoso. Es un cuento se llama El Cándido, de Voltaire. Voltaire, es un seudónimo, ¿eh? En realidad, él lo ocupaba para evitar la censura de aquella época. Su nombre original es François Marat Oret. Es un nombre original de Voltaire. Se escribe Voltaire. Bueno, pues él cuenta un cuento muy hermoso, tanto en la forma como escribe, como en los conceptos que quiere darnos a entender. Les voy a hacer una pregunta. Fíjense que en este cuento él trata de hacer una crítica, porque no es una novela, pero no está como escrita como de forma de ensayo, sino más bien que es una sátira. Pero en esta novela cuestiona la iglesia católica de su época. Y remarco, la iglesia católica, más no a la religión cristiana, sino la iglesia como tal. Y también es una crítica muy, muy marcada sobre otro filósofo de su época, Leibniz. A lo mejor a Leibniz lo van a recordar porque él tuvo un altercado también con Isaac Newton por la autoría del cálculo infinitesimal. Pero esa es otra historia que vamos a contar de Leibniz y de Isaac Newton. Este autor, Voltaire, criticaba, no estaba de acuerdo con la filosofía de Leibniz, porque él tenía así como una cita muy, muy marcada, donde decía que nosotros vivimos en el mejor de los mundos, que si Dios es bueno, no era posible que ese Dios nos estuviera viviendo en un mundo que no fuera el ideal. Pues esa filosofía no la compartía Voltaire. Y para hacerlo, escribió este cuento como una forma de burlarse de sus creencias y demostrar al mismo tiempo con maestría, magistralmente, que no estaba de acuerdo con la idea de este Leibniz. Pues bien, es un cuento de género sátira del siglo XVIII, de crítica política y social. Critica la filosofía de Leibniz y la Iglesia Católica como institución. El principal protagonista de este cuento es Cándido. Cándido es un noble que nace en Alemania y ha sido educado por un filósofo que es el personaje, pues no el principal es Cándido, el segundo personaje principal es Pangloss, que de alguna forma representa la filosofía del señor Leibniz, Pangloss, este sabio consejero del rey. ¿Qué le enseña? ¿Qué le dice? ¿De qué vivimos? ¿Por qué dice que vivimos en el mejor de los mundos posible? No nos debemos quejar de nada, porque todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, tiene una explicación, y la explicación es que vivimos en el mejor de los mundos posible. Dice, a ver, imaginaros a un tigre, a una oveja y a un campo de pasto. El campo produce pasto para la oveja lo come para poder vivir, y el tigre se come a la oveja. Esto permite que no haya una sobrepoblación de ovejas, por lo cual
ayuda al ecosistema, y el tigre al morir pues regresa a la tierra y la abona. Esto es para que vean que todo tiene un fin y un porqué y todo está sincronizado. Pues bien, nuestro personaje Cándido, a través de la historia, va viviendo una serie de sucesos que le perjudican, que le afectan, y al final del cuento, de la novela, se da cuenta que no vivimos en el mejor de los mundos. Aunque su maestro, Pangloss, él también se da cuenta, pero como buen filósofo aferrado a sus teorías, no lo confiesa. Él sigue diciendo que nosotros vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Qué es ser cándido? A muchos usamos esa palabra, ¿no? Pues, qué cándido y todo. Pues cándido es pensar que en el mundo la gente es buena. Por definición, por naturaleza, es ser optimista. Y todo lo que pasa sirve con un fin superior. Es el clásico, no hay mal que por bien no venga. En el cuento narra hechos que le sucedieron, también al personaje, pero también hay hechos de la vida real. Ahí los mezcla magistralmente Voltaire. Hay hechos como un terremoto que ocurrió en Lisboa y que causó tsunamis y murieron muchas personas. Luego se los voy a contar con más detalle. Cándido en el cuento va siempre acompañado de un sirviente que se llama Cacambo. Parece ser de origen hindú, un muchacho, que es su compañero, su sirviente. Y Cándido también en esta novela tiene un amor idealizado. Él piensa que la muchacha que él ama es la más hermosa del mundo. No puede haber otra. La idealiza. Y también piensa que en esa época nos obligaban a leer libros de los clásicos, y que pasaba que unas personas pues no le interesa leer algún tipo de lectura, pero se los imponía porque era un clásico, esas fuerzas. Y entonces de alguna forma en esta novela él dice, hay muchos libros, si tú lees todo lo que te obligan y todo lo que deberías de leer, no te va a dar tiempo de leer todos. Yo te aconsejo que leas los que te gustan, y aún así son muchos. Pues a veces te obligan a leer cosas que te aburren. Es algo también que se remarca aquí en esta novela. En este libro, Voltaire le da mucha importancia a remarcar la filosofía de Leibniz, así como obsesivo, como si fuera su enemigo. Para el autor esto era erróneo, el pensamiento de Leibniz. ¿Quién es Leibniz? Pues era un filósofo, un matemático, que dice que todo tuvo una realidad, está bien hecha. Ya habíamos comentado que tuvo el altercado con Isaac Newton, pero este hombre era un erudito en varias disciplinas, en astronomía, en religión, entre otras cosas, en matemáticas, y se dice que fue el último de los filósofos versátiles que alcanzó a cubrir gran parte del saber. Después ya se fueron haciendo especialistas los filósofos. De él para atrás se piensa que todos manejaban diferentes disciplinas. Muchos personajes de la Ilustración llegaron a criticar a Leibniz por sus ideas. Por ejemplo, Diderot. Lo criticaba, pero también lo elogiaba por su extenso conocimiento,
casi inhumano, decía él, en diferentes disciplinas. Es imposible haber leído tantos libros, decía. A diferencia de Diderot, Voltaire, por el contrario, lo criticaba y decía, leía demasiados libros, pero no aportaba nada original. O sea, ¿de qué le servía leer todo si cuando hablaba no aportaba nada? Según Voltaire. ¿Cuáles son las frases de Leibniz que principalmente que se critican en este cuento, en este libro? Pues hay una que dice, cito, indudablemente Dios siempre elige lo mejor. Ya decimos que este libro es una crítica un poco al catolicismo por parte de Voltaire. Otra cita dice, el mejor de los mundos posible actuaría cada posibilidad, cada genuina. El mejor de los mundos contendrá todas las posibilidades. Nuestra experiencia finita de la eternidad que no provee razones para disputar la perfección de la naturaleza. Eso decía Leibniz. O sea, si Dios es bueno, básicamente tenemos que vivir en el mejor de los mundos posibles. Todo lo que pasa tiene sentido y es un significado. Todo tiene significado. Voltaire criticaba dicho optimismo. Pues miren, el personaje Pangloss ejemplifica esta filosofía. Aunque en el cuento vive toda una serie de sufrimientos, desdichas, acontecimientos tremendos, siempre los justifica. Pues Voltaire ridiculiza este pensamiento de forma magistral, inclusive con toques surrealistas. Fíjense bien aquí, dice Voltaire, para saber que no vivimos en el mejor de los mundos, solo se necesita una cosa, viajar. Y aquí hay dice, te darás cuenta que donde estabas no era lo mejor, que lo que tenías no era lo óptimo y quizás que tus costumbres, creencias, arraigos eran limitados por tu ignorancia. ¿Qué pasa? A veces nosotros vivimos en un lugar y es el más bello del mundo. No hay otro que se compare. No me gustaría vivir en otra parte más que ahí. Y cuando viajas, te das cuenta que no era tan bello tu lugar, que tenía muchos defectos, muchas carencias. Y lo mismo pasa con las parejas. Mi pareja es la mejor, pues porque no conozco otras. O mis costumbres, o mi religión es la verdadera. Pues todo esto, dice Voltaire, te hace reflexionar. Y dice que lo único que te des cuenta para que no vives en el mejor de los mundos es que viajes. Y así te vas a dar cuenta de que no es como tú lo crees. Bueno, en un pasaje del cuento, Voltaire nos habla de ese pueblo mítico, no sé si lo han oído ustedes nombrar, del Dorado. Era un lugar que decían que era una ciudad de oro, donde todos poseían grandes riquezas. Cuenta la leyenda de ese lugar mítico. Pues aquí en este cuento lo hace mención a propósito, para que vean que ni ese lugar que es una utopía como el mejor lugar del mundo donde uno pudiera vivir, pues por azares del destino en la novela, nuestro personaje llega ahí. ¿Y qué creen? Pues no es el mejor de los mundos. Él se da cuenta que ni ese lugar mítico es el mejor de los mundos. Dice el personaje, oh, qué sorpresa. Yo pensaba que este era el mejor lugar y no es así. Les voy a poner un ejemplo. Dice Cándido, pues que en el Dorado existe una religión y que él un día les pregunta a las personas, oye, ¿cuál es el líder religioso de tu religión? Y todos se burlan de él, todos se ríen y dicen,
Este tipo no se da cuenta que no es necesario que exista una persona que nos diga cómo debes creer en Dios o cómo debes venerarlo. La cosa es que tú sepas que existe, pero no es necesario que exista quien te diga cómo hacerlo. Y él dice, pues tienen razón. Yo siempre pensé que si hay un Dios tenía que haber gente que nos dijera cómo, pero aquí no es así. También en el cuento habíamos dicho al principio que hay un suceso histórico que ese sí fue real y lo incluye en su novela. Es una serie de terremotos que ocurrieron en Lisboa y estos terremotos provocaron unos tsunamis tremendos y se dice que en esa época murieron aproximadamente 90,000 personas. Para aquel tiempo era mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo menciona? Porque lo ocupa también para criticar a la iglesia. Pues ¿qué creen que hizo la iglesia? La iglesia aprovechó el momento y hizo una especie de bulas, unos edictos, para decir que en el nombre de Dios se iban a acabar ya esas catástrofes, que ellos lo decretaban por medio de la fe, de que ya no iba a ocurrir nunca más una debacle, un suceso tan que devastara a la ciudad. Cosa que Voltaire pues dice ser ridículo que la iglesia ocupe y se sirva de un suceso y quiera por medio del fanatismo eh, hacer creer a la gente que por un acto de fe va a dejar de pasar algo que es natural. Y por un decreto de la iglesia ya no va a pasar. Pues aprovecha ese suceso para ridiculizar. Este, cita Voltaire, la riqueza de este mundo es perecedera, lo que perdura es la virtud. Miren, nosotros podemos llegar a ser ricos o a ser pobres, pero al final lo vamos a perder todo. Lo que queda es lo que somos nosotros, solo cómo nos comportamos en el día a día. Eso es la virtud y eso es lo que hay que fomentar. La riqueza es efímera, decía el personaje, Cándido. En un momento Cándido se encuentra con un esclavo, porque también en este cuento se critica cómo los ricos europeos tenían esclavos y cómo los trataban. Y según dice Lainis que vivimos en el mejor de los mundos, dice que un día se topó con un esclavo y que este esclavo le faltaba un brazo y una mano. Perdón, un brazo y una pierna. Y Cándido le pregunta, oye, pues ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste a perder tus miembros de tu cuerpo? Y dice, pobre hombre, pues, ¿qué te ha pasado? Y el esclavo pues exclama y le dice, es el precio que se paga para que los ricos puedan comer azúcar. Pues aquí da a entender que a los esclavos de su época se les trataba como ganado, de una forma inhumana, nos hacían trabajar hasta el límite, hasta que se morían. Y esto sucedió en todas las colonias de los ricos europeos. Es una crítica a la sociedad. ¿Ya ven por qué se tuvo que cambiar, usar un seudónimo? Porque, ¿cómo va a escribir con su nombre original? Se arriesgaba a que lo mataran. De hecho, dicen que había mucha censura en Francia. Y él, en Inglaterra no había tanta. Él decía que quería mejor escribir en Inglaterra, que no había tanta censura como en aquella época en Francia. Bueno, eso lo vamos a platicar después. Dice Voltaire que en contra del pensamiento de Rousseau. Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, o sea,
y, y el hombre es malo por naturaleza. Esta es la idea del protagonista del personaje del cuento, Martín. Martín es otro personaje, es otro filósofo, pero que él dice lo contrario. No, el hombre es malo por naturaleza. Es lo contrario a lo que decía el otro filósofo, Pangloss. Dice Martín, Dios ha abandonado este mundo y estamos en lucha constante, el hombre versus el hombre. Los poderosos esclavizan y humillan a los débiles y los débiles odian a los poderosos. Otra frase de Voltaire dice, 1 millón de asesinos uniformados corriendo de un extremo a otro de Europa se dedican al asesinato y al vandalismo como disciplina para ganar su pan, porque no hay oficio más honrado, dicen ellos. Ok, cierto, esta pequeña introducción que les di para entrar de lleno al cuento, la voy a concluir con una reflexión de Voltaire. Voltaire dice, se dice que la ignorancia hace la felicidad. Más te valdría no saber nada. Tu elección que escogiste tú, si aquí hay la pregunta, ustedes si les dieran a elegir, así como en Matrix, ¿verdad? A comer la pastilla azul o la roja, ¿cuál elegirían? O sea, ¿ustedes les gustaría ignorar y no sufrir o saber la verdad aunque sufrieran? Es algo que se reflexiona aquí en esta novela. O sea, o preferimos vivir en un idealismo fanático, ¿verdad? Los filósofos en el cuento concluyen, han estado en el campo. En la parte ya final dice, de repente dejan de trabajar estos filósofos, Martín, Pangloss, y dice uno de ellos, trabajemos sin razonar, dijo el filósofo Martín, pues es el único medio para hacer soportable la vida. O sea, trabaja y no cuestiones, porque si cuestionas, a lo mejor no estarás de acuerdo y la vida se te va a volver muy, muy mala. Pues amigos, sin más dilación, vamos a entrar de lleno, ahora sí a contar el hermoso cuento. Espero que les guste demasiado como a mí, es una belleza de cuento. Claro, nosotros vamos a decir unos pasajes porque pues me llevaría muchos capítulos para contárselos yo, pero ustedes lo pueden leer o lo pueden buscar en un audiolibro. Es hermoso. Voy a contar una probadita y voy a hacer un segundo capítulo para abarcar más ese cuento y a ver si les atrapa la lectura. Pues como dijimos, sin más dilación, vamos a empezar. Y el cuento se llama El Cándido o el Optimista. Comenzamos. Cándido es educado en un hermoso castillo y es expulsado de él. Había de este castillo en Westfalia. Es un castillo donde habita el señor, el barón Thunderbar den Tronk. Un joven a quien la naturaleza había dotado con unas más excelsas virtudes. Su fisonomía descubría su alma, le llamaban el Cándido. Tal vez porque en él se daban la rectitud del juicio junto a la espontaneidad del carácter. Los criados de mayor antigüedad de la casa sospechaban que era un hijo de la hermana del varón, del señor varón, y de un hombre honrado, un hidalgo de la comarca, con el que la señorita nunca quiso casarse por su humilde linaje. El señor varón era uno de los más poderosos señores de Besalia, por lo que el castillo tenía ventanas y unas puertas hermosas.
Hasta el salón tenía un tapiz de adorno. El cura del pueblo se convertía en el capellán mayor personal del varón. La señora baronesa que paseaba alrededor, decían que era bastante gordita, pesaba 350 libras aproximadamente, y esto le daba más categoría en esa fecha, en ese lugar según ellos, y su peso la llevaba a cabo con sus labores como anfitriona con tal dignidad, aunque era muy respetable. Su hija, Conegunda, de 17 años, era una chica hermosa, de mejillas sonrosadas. Era rellenita, de gracioso cuerpo, apetitosa. El hijo del varón era el vivo retrato de su papá. Esta muchachita de 17 años, que la vamos a nombrar mucho, Conegunda, es la que idealiza en nuestro personaje Cándido como la muchacha más hermosa del mundo. Dice, el ayo Pangloss era una especie de oráculo para el rey, ¿verdad? De aquella casa, y el pequeño Cándido atendía sus lecciones con toda su inocencia propia de su edad y de su carácter. Pangloss enseñaba filosofía de forma, metafísica, teóloga y cosmología. Demostraba brillantemente que no hay un efecto sin una causa, y que el castillo del señor barón era el más majestuoso de todos los castillos, y que la señora baronesa, la mejor de todas las baronesas posibles de este mundo, el mejor de todos los mundos posibles. Es evidente, decía, que las cosas no pueden ser de distinta manera a como son. Si todo ha sido creado con un fin, necesariamente es para el mejor fin. Observen que la nariz ha sido hecha de esa forma, para llevar las gafas. Las piernas han sido creadas para ser calzadas, para llevar calzones. Las piedras han sido formadas para ser talladas, para construir con ellas castillos. Por eso, el varón más importante de la provincia, Monseñor, tiene un castillo bellísimo, mientras que, como los cerdos han sido criados para darnos tocino, pues están destinados a que nos los comamos todo el año. Por consiguiente, todo aquello que ha defendido, que todo, en este pensamiento dice que todo está bien. Ah, no, han cometido un error. Deberían haber dicho que todo es perfecto. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Ya iniciamos el cuento. Nos vamos a seguir leyendo el cuento o algunos capítulos para atraparlos y que vean que todo lo que dijimos en la introducción, de forma magistral, el filósofo Voltaire lo puede plasmar, por lo que es una delicia leer este cuento, que está bien, bien explicadito, que habla del amor, del idealismo, que habla de la bondad del ser humano, y de esa candidez, de esa ingenuidad que nos inculcan, en este caso a él, su maestro Pangloss, la religión, y que de alguna forma, cuando él es expulsado, cuando tiene la obligación de salir del castillo, se da cuenta que no vivía, que este no es el mejor de los mundos, pero no lo explica así como yo, lo explica en un cuento bellísimo que vamos a seguir contando en un segundo capítulo. Por hoy es todo y muchas gracias.